Daniel y Camila estaban agotados. La batalla contra el vampiro los había dejado exhaustos, pero finalmente habían derrotado a ese ente maligno. No había sido fácil, ya que era un ser muy poderoso. Esa acérrima venganza le había costado la vida a Rogelio, hermano de Camila, quien ya estaba sepultado con una estaca clavada en su pecho. La mordida del vampiro podía convertirlo en uno como ellos, y no querían que fuera a cobrar vida con su alma perversa, alimentándose de sangre humana. Estaban tristes por la pérdida, sin embargo era la ley de la vida, y ellos tendrían que seguir adelante tratando de sobrevivir a las maldades enviadas por la bruja. Cierta noche que ya estaban dormidos, de repente Camila despertó sobresaltada al escuchar que Daniel hablaba solo. Estaba dormido con los ojos abiertos, pero su mirada estaba totalmente perdida, mirando fijamente hacia la nada. Luego, de su boca emanó una especie de humo blanco, vaporoso. Ella sabía que cuando eso sucede, un espíritu se quiere comunicar con alguien por medio de un ectoplasma. Es la manera que un muerto lo hace con los vivos. Luego la niebla empezó a formar la figura de un anciano. Aquella figura con una voz cavernosa le dijo: Soy el chamán que ayudó a Daniel contra la bruja que se llevó a su hijo. También el creador del anillo y el collar, para con ellos controlar el poder del libro negro. Fue hecho por los brujos más poderosos que existieron hace cientos de años. El libro es destructivo, solo un alma buena como la tuya puede controlarlo, pero debo advertirles que la bruja Petra es descendiente de uno de sus creadores, por eso es muy poderosa y se está preparando para cumplir su venganza. No deben de esperarla, tienen que ir a buscarla. Puedes encontrarla por medio de su nombre, en un vórtice. No pierdan tiempo, será demasiado tarde, pero les advierto que el camino es largo y lleno de peligros. Deben tener mucho cuidado. También le dijo: Pondré un hechizo más en el libro. Cuando estés frente a ella, utilízalo. De su astucia, fuerza, sensatez y unión, dependerá regresar con bien de su travesía. Dicho esto, aquella niebla desapareció y Daniel cayó en la cama completamente dormido. Por la mañana que despertó, no recordaba nada, y cuando Camila le contó lo sucedido, de su cara dibujó una mueca de asombro. Sin embargo, como licántropo que era, sabía recuperarse pronto de las sorpresas, y si el anciano chamán se había hecho presente, era porque realmente estaban en peligro de muerte. Ahora el punto era los pasos a seguir, pero Camila ya se había adelantado y le dijo: Anoche, luego que el anciano desapareció, tú te quedaste dormido y realicé un vórtice dimensional para ubicar en dónde está esa bruja, y sin que lo notara extraje una de sus prendas para que con tu fantástico olfato podamos seguir su rastro. Sin embargo, como me lo dijo el anciano, será una travesía llena de peligros, ya que son los dominios de la malvada bruja, así que debemos ir preparados. Luego comenzaron a trazar un plan. Daniel tenía muy en cuenta que para estos casos las mujeres son de mente mucho más fría, entonces, consciente de ello, le preguntó a su esposa: ¿Qué vamos a hacer, amor? Debemos planear bien las cosas. Camila le contestó que lo sabía. Primero debían dejar en un lugar seguro a su hijo. Lo más indicado sería dejárselo a él y a su compadre. Su padrino lo cuidaría muy bien. Lo segundo era conseguir unos buenos caballos, porque al cruzar el portal pudo darse cuenta que el lugar donde irían estaba más lejos de lo que se imaginaba. Además, solo se puede ir caminando o en caballo. Por su parte, haría hechizos y pócimas para protegerse. Llevarían solo lo necesario, sobre todo el libro negro. Esa sería su mejor arma para defenderse. El chamán se lo había hecho saber. Después que dejaron a su hijo con el compadre Elías y de conseguir los caballos, prepararon todo y se fueron. No sabían si volverían a verlos con vida. Así caminaron por días atravesando llanos, montes, bosques y montañas, hasta que llegaron a un enorme río que desembocaba en el mar. La hechicera le dijo a Daniel: Mientras les das de beber a los caballos, yo voy a buscar unas hierbas que necesito para unas pócimas mágicas. Sirve que descansamos un poco. Daniel solo le contestó: Ten mucho cuidado, recuerda que estamos en terrenos desconocidos, prohibidos para nosotros, por ser dominios de Petra la arpía malvada, los que habitan estas extrañas tierras. Camila se fue en busca de las hierbas y Dani se dispuso a darles agua a los caballos.
Cuando estaban a punto de beber, los animales desistieron de hacerlo y un tanto nerviosos empezaron a relinchar sin querer arrimarse a la orilla del río. Daniel los iba a obligar por medio de la rienda, pero en eso escuchó que de las aguas salían unos hermosos cantos de mujer. Al fijar la vista hacia el río, miró que 3 hermosas mujeres estaban posadas entre las rocas, con medio cuerpo fuera del agua. Su voluptuoso pelo largo ondulado al caer sobre sus hombros y su rostro angelical las hacían aún más bellas. Al menos así las veía Daniel como hombre normal. Sin dejar de cantar aquella bella melodía para él, le hacían señas con sus tersas manos para que fuera con ellas. Dominado por aquel bello canto y su hechizo, lentamente se fue metiendo al río. Tenía la vista perdida. Estaba hipnotizado por la voz de aquellas hermosas mujeres que ya sentían tenerlo en su poder. Pero de repente se escuchó un grito desgarrador emitido por Camila. Sabía que con eso despertaría a Daniel. Luego le gritó: «Despierta, Dani, no son lo que aparentan ser, son sirenas malignas, te tienen hipnotizado». Corriendo sacó del morral la piel del lobo, lo alcanzó metiéndose al río y se la puso. Al momento se fusionó con su cuerpo, convirtiéndose en hombre lobo que lo hizo despertar, y furioso, de un zarpazo logró atrapar a una. Las otras 2 habían escapado. Herida como estaba, se revolvía luchando entre el agua para liberarse de sus garras, pero el lícan las tenía bien clavadas en su cuerpo resbaloso lleno de escamas, como lo hacen los grizzlies cuando atrapan una trucha, hasta que dio fin a esa batalla con una certera mordida en la horrenda cabeza de aquel ser con sus poderosas mandíbulas. Salió del agua y arrojó al suelo los despojos del horrendo ser, que momentos antes era una mujer muy hermosa. Cuando la vio muerta tal como era de horripilante, mitad mujer y mitad pez, le dijo a su esposa: «No sé lo que me pasó, les estaba dando de beber a los caballos cuando miré que 3 mujeres cantaban bañándose en el río y de pronto no supe más de mí. Si no es que llegas a tiempo, ahora mismo estuviera en el fondo del río, devorado por esos monstruos. No dudo que fueron enviados por Petra». Ella le contestó: «Sí, amor, el canto de esos horrendos seres es un hechizo para los hombres. Así los atrapan, se los llevan al fondo del mar para comérselos o dárselos a sus crías. Con nosotras las mujeres su canto no funciona y podemos verlas tal como son. Por eso cuando vi su horrenda apariencia, supe que estabas en peligro. Gracias a Dios llegué a tiempo. Creo que desde aquí van a empezar los peligros. Debemos ir con tientos». Siguieron su camino internándose en un bosque, y mientras más avanzaban, más bellos eran sus parajes, hasta que llegaron a un lugar donde había muchos árboles frutales. Daniel tomó un delicioso membrillo, y cuando estaba a punto de darle una mordida, Camila se lo arrebató diciéndole: «Espera, creo que también es una trampa. Antes de comerlos quiero hacerle una prueba». De un morral sacó una pócima, le roció poca de ella al fruto, y este al momento empezó a podrirse. Estaban envenenados por un hechizo de la malvada bruja. Entonces Camila dijo: «Lo que me suponía, la fruta está hechizada. Lo noté porque tu collar hizo un destello de luz. Si la hubieses comido, te hubieses vuelto contra mí y querrías matarme. En adelante nada comeremos de estos bosques, ni siquiera tomaremos de sus aguas. Cuidaremos lo que trajimos del pueblo». Tiempo después llegaron a una enorme cañada, y Daniel, utilizando su desarrollado olfato, le dijo a Camila: «Aquí hay peligro, mi nariz detectó aromas malignos. Toda esta cañada emana esos aromas. Debemos ir con cuidado, es el único camino para cruzar, y yo iré por delante. Tú cuida mis espaldas». Se apearon bajando de los caballos. Daniel se puso la piel convirtiéndose en lobo. Con su cuerpo y el de los caballos cubriría a su esposa Camila de cualquier peligro. Su olfato no se había equivocado, porque cuando iban a media cañada, de repente una luz de roca se derrumbó hacia ellos. Pero el lícan, tomando en sus poderosas garras a Camila, con una impresionante agilidad, logró esquivar la andanada de rocas para no ser aplastados. Sin embargo, uno de los caballos no había corrido con la misma suerte y quedó aplastado por el derrumbe. El otro se había salvado. Cuando se disponían a seguir su camino, pensando que había sido un derrumbe natural por las pendientes de la cañada, de entre las rocas brotó un pavoroso rugido, apareciendo un descomunal ser con un solo ojo. Medía más de 4 metros. En sus enormes brazos sostenía una roca,
y con una fuerza descomunal la lanzó contra ellos. El licántropo aún tenía en sus brazos a Camila y de un salto esquivó aquel ataque. Depositando a su esposa en el suelo, con asombrosa agilidad se abalanzó contra aquel cíclope, pero este lo recibió con un manotazo con el que lo hizo rebotar entre las piedras. No obstante, la piel del lobo era más resistente por la pócima que Camila le había puesto, y como si nada se incorporó con rapidez para lanzarse en un nuevo ataque, logrando darle un zarpazo, hiriéndolo en uno de sus hombros que lo hizo caer aparatosamente en el suelo. Por lo grande de su cuerpo no era muy ágil, pero sí extremadamente fuerte, y logró ponerse de pie rápidamente. Sin embargo, la hechicera blanca ya había preparado un ataque con su soberana magia y se lo envió para debilitarlo. Cuando aquel ser recibió el ataque, la miró y de un brinco quedó frente a ella rugiéndole amenazadoramente. El rugido era tal, ocasionaba tanto viento que agitaba su pelo. Al querer destrozarla con sus poderosos mazos como manos, Camila alcanzó a crear un escudo magnético con el que detuvo sus furiosos golpes gritándole: «Sé que fuiste enviado para matarnos, pero no será tan fácil acabar con nosotros, bestia inmunda. Somos tan fuertes o más que tú, y ahora mismo conocerás mi poder». Incrementó la energía en aquella aura de protección. Era tal su poder que lo lanzó con una fuerza descomunal contra las rocas, ocasionando un derrumbe, quedando sepultado la mitad de su cuerpo. Antes que pudiera librarse llegó el Lycan para aplastar su cabeza como una enorme roca. Al verlo sin vida regresó a su forma normal, diciéndole a su esposa: «Fue difícil derrotar a esa bestia, pero por fin lo hicimos. Estamos a mitad del camino, debemos darnos prisa antes que esa maldita bruja nos envíe más seres monstruosos». Subió a Camila en el caballo vivo, después cortó unos trozos de carne del otro equino. No era grato, pero tenían que comer en su travesía algo que no estuviera envenenado. El Lycan olfateó la prenda de la bruja para retomar el rastro y emprendieron aquel camino infestado de peligros en busca de la malvada arpía.